Definición. Los trastornos de personalidad son alteraciones psiquiátricas en las que las emociones, pensamientos y comportamientos se desvían significativamente de lo esperado en la sociedad. Esto afecta negativamente las relaciones interpersonales, el desempeño laboral y la calidad de vida. Algunas de sus principales características incluyen comportamiento rígido e inflexible, dificultades en la adaptación social, sufrimiento emocional y/o social, falta de reconocimiento del problema por parte del paciente, quien se considera normal. Epidemiología. Se manifiestan principalmente al final de la adolescencia o inicio de la adultez. Afectan aproximadamente al 5% de la población. Son más prevalentes en personas con antecedentes familiares de trastornos mentales. Etiología. Causas. Los trastornos de personalidad surgen de la interacción entre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Factores genéticos y biológicos. Alteraciones en neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina. Disfunción en circuitos cerebrales que afectan áreas como el lóbulo frontal, temporal y parietal. Factores ambientales y psicosociales. Traumas en la infancia, como abuso, negligencia o violencia. Ambientes familiares inestables o disfuncionales. Exposición prolongada a estrés psicosocial. En el caso del trastorno límite de la personalidad, se ha observado que algunas personas afectadas pueden ser físicamente atractivas, lo que en ciertos contextos puede reforzar su inestabilidad emocional debido a dinámicas sociales particulares. Fisiopatología. Aunque aún no se comprende completamente, se ha identificado que los trastornos de personalidad están asociados a alteraciones en el cerebro, disminución del control en el córtex prefrontal, afectando el razonamiento y el control de impulsos, hiperactividad en la amígdala, relacionada con el procesamiento de emociones intensas, disfunción en el sistema límbico, encargado de la regulación emocional, desbalance neuroquímico, niveles bajos de serotonina, asociados con impulsividad y agresión, alteraciones en la dopamina, que pueden contribuir a pensamientos paranoides o delirantes, desregulación de la noradrenalina, generando hiperreactividad al estrés. Clasificación según el DSM-5. Los trastornos de personalidad se dividen en tres grandes grupos. Grupo A, excéntricos y aislados. Son personas percibidas como raras o diferentes, con tendencia a desarrollar psicosis. Esquizoide, aislamiento social extremo, desapego emocional, indiferencia. Esquizotípico, pensamientos mágicos, creencias extrañas, inclinación por lo oculto o supersticiones. Paranoide, desconfianza patológica, suspicacia extrema y creencia en teorías conspirativas. Grupo B, dramáticos, impulsivos y emocionales. Se caracterizan por emociones intensas y dificultad para controlar impulsos. Antisocial, engaños, manipulación, agresividad, falta de remordimientos. Histriónico, conducta exageradamente dramática, necesidad constante de atención. Borderline, inestabilidad emocional, impulsividad, miedo al abandono, conductas autodestructivas. Narcisista, sentimiento de superioridad, falta de empatía, necesidad de admiración. Grupo C, ansiosos y temerosos. Personas con altos niveles de ansiedad e inseguridad. Dependiente, sumisión extrema, miedo al abandono, dificultad para tomar decisiones. Evitativo, ansiedad social intensa, timidez extrema, temor al rechazo. Obsesivo-compulsivo, OCPD. Perfeccionismo excesivo, necesidad de control, preocupación desmesurada por reglas y orden. Síntomas generales. Si bien los síntomas varían según el tipo de trastorno, en general incluyen patrones de comportamiento inflexibles, dificultades en las relaciones interpersonales, incapacidad para adaptarse a diferentes situaciones, sufrimiento emocional como ansiedad, depresión o estrés, dificultades en el control de impulsos. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico y se basa en los criterios establecidos en el DSM-5. Para ser diagnosticado con un trastorno de personalidad, deben cumplirse las siguientes condiciones.
Los síntomas deben estar presentes desde la adolescencia o adultez temprana. El patrón de comportamiento debe ser persistente y estable en el tiempo. El paciente debe cumplir con alteraciones en al menos dos de las siguientes áreas: cognición, forma de interpretar la realidad; afectividad, manejo de emociones; relaciones interpersonales, control de impulsos. No debe ser causado por otra enfermedad mental o por el abuso de sustancias. Notas importantes. En general, los menores de 18 años no reciben diagnóstico de trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad antisocial solo puede diagnosticarse después de los trastornos de la personalidad. Trastorno de la personalidad paranoide. Este trastorno se caracteriza por un patrón de desconfianza persistente hacia los demás, interpretando sus motivaciones como malintencionadas. Aparece en la adultez temprana y se manifiesta en diversos contextos. Para el diagnóstico se deben cumplir al menos 4 de los siguientes criterios: sospecha injustificada de que los demás lo están explotando, maltratando o engañando; dudas infundadas sobre la lealtad o fiabilidad de amigos y socios; reticencia a confiar en otros por miedo a que la información sea usada en su contra; interpretación de significados ocultos en comentarios o eventos inocuos; persistencia en el resentimiento y dificultad para perdonar insultos o desprecios; percepción de ataques personales inexistentes, reaccionando con ira o contraataques; sospechas recurrentes e infundadas sobre la fidelidad de su pareja. El diagnóstico debe descartarse si los síntomas se explican exclusivamente por esquizofrenia, trastorno bipolar con síntomas psicóticos u otra condición médica. Trastorno de la personalidad esquizoide. Este trastorno implica un patrón de desapego en las relaciones sociales y restricción en la expresión emocional. Se diagnostica si el paciente presenta al menos 4 de los siguientes criterios: falta de deseo o disfrute en las relaciones íntimas, incluso con familiares; preferencia por actividades solitarias; poco o ningún interés en experiencias sexuales con otras personas; disfrute de pocas o ninguna actividad; ausencia de amigos cercanos o confidentes fuera de la familia inmediata; indiferencia a elogios o críticas de los demás; frialdad emocional o afecto restringido. No debe diagnosticarse si los síntomas son explicados por esquizofrenia, trastorno bipolar con síntomas psicóticos u otra condición médica. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Se caracteriza por déficits sociales e interpersonales, con una ansiedad intensa en relaciones cercanas, distorsiones cognitivas y comportamientos excéntricos. El diagnóstico se confirma si el paciente presenta al menos 5 de los siguientes criterios: ideas de referencia sin llegar a ser delirios; creencias extrañas o pensamiento mágico; supersticiones extremas; clarividencia; telepatía; experiencias perceptivas inusuales, como ilusiones corporales; pensamiento y discurso extraño, vago, metafórico, excesivamente elaborado; desconfianza o ideación paranoide; afecto inapropiado o restringido; comportamiento o apariencia excéntrica; falta de amigos cercanos fuera de la familia inmediata; ansiedad social extrema, relacionada más con paranoia que con baja autoestima. Debe descartarse si se explica exclusivamente por esquizofrenia, trastorno bipolar con síntomas psicóticos u otra condición médica. Trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno implica un patrón de desprecio y violación de los derechos ajenos desde los 15 años. Para su diagnóstico deben cumplirse al menos 3 de los siguientes criterios: conductas ilegales recurrentes; engaño y manipulación para beneficio personal; impulsividad y falta de planificación; irritabilidad y agresividad, evidenciada en peleas físicas recurrentes; desprecio por la seguridad propia y ajena; irresponsabilidad persistente en el trabajo o las finanzas; falta de remordimiento tras dañar a otros. El diagnóstico solo es válido en personas mayores de 18 años y requiere evidencia de trastorno de conducta antes de los 15 años. No debe explicarse exclusivamente por esquizofrenia o trastorno bipolar. Trastorno de la personalidad borderline. Se caracteriza por inestabilidad en las relaciones interpersonales,
la autoimagen y el control emocional. Se diagnostica si el paciente presenta al menos 5 de los siguientes criterios: miedo extremo al abandono, real o imaginario; relaciones intensas e inestables, con cambios entre idealización y desvalorización; autoimagen inestable; impulsividad en conductas autodestructivas, compras, sexo, abuso de sustancias; comportamientos suicidas o autolesiones; cambios emocionales extremos, sentimientos crónicos de vacío, ira intensa y dificultad para controlarla; ideas paranoides o síntomas disociativos transitorios. Trastorno de la personalidad histriónica. Las personas con este trastorno buscan constantemente ser el centro de atención y presentan un comportamiento exagerado. El diagnóstico se realiza si cumplen al menos 5 de los siguientes criterios: necesidad constante de ser el centro de atención, comportamiento seductor o provocativo inapropiado, expresión emocional superficial y cambiante, uso de la apariencia física para llamar la atención, discurso vago y sin detalles, dramatización y exageración de emociones, facilidad para ser influenciado por otros, percepción errónea de sus relaciones como más íntimas de lo que narcisista, caracterizado por una sensación de grandiosidad y necesidad de admiración. Se diagnostica si el paciente presenta al menos 5 de los siguientes criterios: sentimiento grandioso de importancia personal, fantasías de éxito, poder o belleza ilimitados, creencia de ser especial y único, necesidad excesiva de admiración, expectativas irracionales de trato especial, manipulación en relaciones interpersonales, falta de empatía, envidia a los demás o creencia de que otros lo envidian, actitudes arrogantes y prepotentes. Trastorno de la personalidad evitativa. Las personas con este trastorno presentan inhibición social, sentimientos de inadecuación y sensibilidad extrema a la crítica. El diagnóstico requiere al menos 4 de los siguientes criterios: evitación de actividades profesionales con contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica o rechazo, reluctancia a interactuar sin certeza de aceptación, reserva en relaciones íntimas por temor a la humillación, preocupación excesiva por la crítica o el rechazo, inhibición en situaciones nuevas debido a sentimientos de inadecuación, autopercepción de incompetencia social o inferioridad, resistencia a asumir riesgos por miedo a la vergüenza, trastorno de la personalidad dependiente, caracterizado por una necesidad excesiva de ser cuidado, lo que genera conductas sumisas y apego extremo. Se diagnostica si se cumplen al menos 5 de los siguientes criterios: dificultad para tomar decisiones sin la aprobación de otros, necesidad de que otros asuman responsabilidades en su vida, dificultad para expresar desacuerdo por temor a perder apoyo, falta de iniciativa por baja confianza en sus habilidades, actos extremos para obtener apoyo, incluso haciendo cosas desagradables, sensación de desamparo cuando está solo, búsqueda urgente de una nueva relación tras la pérdida de otra, temor irracional al abandono, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por la preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control. Se diagnostica si se cumplen al menos 4 de los siguientes criterios: preocupación excesiva por detalles, reglas y organización, perfeccionismo que interfiere con la finalización de tareas, dedicación excesiva al trabajo en detrimento de la vida social, rigidez extrema en valores y principios morales, dificultad para deshacerse de objetos sin valor, resistencia a delegar tareas a otros, actitud extremadamente austera con el dinero, rigidez y terquedad en su comportamiento. Para evitar pasar por alto diagnósticos diferenciales, es fundamental solicitar ciertos exámenes según cada caso. Muchos síntomas de los trastornos de la personalidad pueden superponerse con otras condiciones médicas, por lo que una evaluación exhaustiva resulta indispensable. Entre los exámenes de laboratorio, el hemograma completo permite descartar anemia, ya que la fatiga y la falta de energía pueden confundirse con síntomas depresivos o apatía.
La evaluación de la función hepática mediante TGO, TGP, gamma-GT y fosfatasa alcalina es especialmente relevante en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias o efectos adversos por medicamentos psicotrópicos. Asimismo, la medición de TSH y T4 libre resulta esencial, dado que las alteraciones tiroideas pueden provocar cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad o depresión, mimetizando un trastorno de la personalidad. El análisis de sodio, potasio, creatinina y urea permite valorar el equilibrio hidroelectrolítico y la función renal, aspectos que pueden alterarse debido al uso de ciertos fármacos o la deshidratación en casos de abuso de sustancias. La detección de hepatitis B y C se considera necesaria, ya que estas infecciones pueden estar relacionadas con conductas de riesgo como el consumo de drogas intravenosas o la promiscuidad, factores que influyen en la salud mental. La solicitud de PCR y FAN tiene como propósito identificar enfermedades autoinmunes que puedan afectar el sistema nervioso central y generar síntomas psiquiátricos, como ocurre en el lupus neuropsiquiátrico. La medición de glucemia en ayunas es relevante, pues tanto la hipoglucemia como la diabetes descompensada pueden inducir cambios en el estado de ánimo, irritabilidad o síntomas depresivos. Del mismo modo, la determinación de los niveles de ácido fólico y vitamina B12 resulta crucial, ya que su déficit puede ocasionar síntomas neuropsiquiátricos como irritabilidad, cambios de humor, apatía o deterioro cognitivo. En cuanto a los estudios de imagen, la resonancia magnética nuclear o la tomografía computarizada cerebral se solicitan en casos donde existe la sospecha de daño estructural en el cerebro, como tumores, lesiones isquémicas o atrofia, que podrían explicar síntomas psiquiátricos. El electroencefalograma es una herramienta diagnóstica útil para descartar epilepsia del lóbulo temporal u otras alteraciones eléctricas cerebrales que pueden manifestarse con cambios en la personalidad, agresividad o alucinaciones. No se esperan alteraciones significativas en los exámenes de laboratorio en los trastornos de la personalidad, salvo que exista una comorbilidad médica. Entre las complicaciones de estos trastornos se encuentra el desarrollo de otras psicopatologías, como la depresión, el deterioro del rendimiento biopsicosocial y el aislamiento social. En algunos casos, los pacientes pueden desarrollar abuso de sustancias lícitas e ilícitas. El riesgo de suicidio es particularmente elevado en el trastorno límite de la personalidad, mientras que en los trastornos antisociales con impulsividad marcada, existe la posibilidad de conductas homicidas. El diagnóstico diferencial incluye diversas condiciones psiquiátricas y médicas. El trastorno disociativo puede manifestarse con episodios de despersonalización o amnesia que pueden confundirse con síntomas de trastorno límite o histriónico. Los trastornos de ansiedad pueden presentar crisis de angustia que simulan inestabilidad emocional, mientras que los episodios de manía o hipomanía en el trastorno bipolar pueden parecer rasgos de personalidad exagerados. La depresión, caracterizada por anedonia y aislamiento, también puede confundirse con ciertos rasgos de personalidad. En el ámbito endocrinológico, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo pueden causar irritabilidad, ansiedad, apatía o depresión, al igual que el hiper- o hipopituitarismo, que genera desbalances hormonales con repercusiones psiquiátricas. El abuso de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, puede simular un trastorno de la personalidad o coexistir con este. La esquizofrenia, por su parte, puede manifestarse con síntomas psicóticos que pueden ser confundidos con algunos trastornos de personalidad severos. El pronóstico de los trastornos de la personalidad suele ser complejo, en gran parte debido a que el paciente no reconoce la patología y se considera una persona normal. La adherencia al tratamiento psicoterapéutico y farmacológico es clave para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto de la enfermedad en el trastornos de la personalidad. Representa un desafío debido a la frecuente negación de la patología por parte del paciente y su escasa cooperación con el manejo terapéutico. La evaluación de ideas suicidas resulta esencial, en particular en aquellos con trastorno límite de la personalidad. Un sólido apoyo familiar y social es clave para el éxito del tratamiento, así como el diagnóstico y manejo de las comorbilidades psiquiátricas
que son muy frecuentes en estos pacientes. La psicoterapia constituye la piedra angular del tratamiento. Dentro de las diferentes opciones, la terapia cognitivo-conductual, TCC, es la más recomendada, ya que permite modificar patrones de pensamiento disfuncionales y mejorar el control emocional y conductual. El uso de medicación es exclusivamente sintomático y varía según el grupo de trastornos de la personalidad. En los trastornos excéntricos como el paranoide, esquizoide y esquizotípico, los antipsicóticos pueden resultar beneficiosos. En los trastornos dramáticos, que incluyen el antisocial, límite, histriónico y narcisista, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, pueden ser de utilidad, y en algunos casos los antipsicóticos también han mostrado eficacia. En los trastornos ansiosos, como el evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo, las benzodiazepinas y los ISRS pueden ayudar a controlar los síntomas. Sin embargo, es importante destacar que la medicación no constituye el tratamiento principal, sino solo un apoyo sintomático, mientras que la psicoterapia sigue siendo la intervención fundamental. Dentro del tratamiento farmacológico, los ISRS son una de las opciones más empleadas en los trastornos dramáticos y ansiosos. Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de la recaptación de serotonina, lo que aumenta su disponibilidad en la sinapsis. Entre sus efectos adversos se incluyen disfunción sexual, náuseas, vómitos y disminución del apetito. Algunos de los fármacos más utilizados en esta categoría son la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina y el escitalopram. Las benzodiazepinas de larga duración también pueden ser útiles en los trastornos ansiosos, ya que potencian la actividad de los neurotransmisores inhibitorios en el sistema nervioso central. Sin embargo, presentan efectos adversos como dependencia, confusión y reacciones cutáneas, por lo que su uso debe ser cuidadosamente monitorizado. Diazepam y clonazepam son algunos de los fármacos más empleados en este grupo. Los antipsicóticos, indicados principalmente en los trastornos excéntricos y dramáticos, actúan bloqueando los receptores de dopamina. Aunque pueden ser efectivos, su uso está limitado por los efectos adversos, que incluyen distonía aguda, parkinsonismo, acaticia, insomnio, agitación y, en casos graves, síndrome neuroléptico maligno. Olanzapina y quetiapina son algunos de los antipsicóticos más utilizados en estos pacientes. En ciertos casos, la internación se vuelve necesaria. Se debe considerar cuando existe un riesgo elevado de suicidio, presencia de síntomas psiquiátricos graves, riesgo para la integridad física de otras personas, dudas diagnósticas, abuso de sustancias, incapacidad para seguir el tratamiento o ausencia de apoyo familiar. El seguimiento de estos pacientes debe ser estrecho, especialmente en aquellos con antecedentes de intentos de suicidio. Dado que la evolución de los trastornos de la personalidad suele ser crónica, el control a largo plazo es indispensable para garantizar una mejor calidad de vida y evitar recaídas. En el ámbito de la consulta ambulatoria, la prescripción de fármacos debe realizarse con especial cuidado. En muchos casos se requiere receta de tipo blanca carbonada, C1, control especial, 2 vías. Un ejemplo de prescripción para un paciente con trastorno de personalidad límite y síntomas depresivos podría incluir fluoxetina 20 miligramos, indicada como un comprimido por vía oral una vez al día, siempre con la firma y sello del médico tratante.